Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este magazine sabatino para hablar del ambiente y en este caso de este particular ecosistema humano que está en peligro que se llama Venezuela. Bienvenidos a otra jornada para darle ambiente, el lugar que se merece. Hoy, 25 de mayo, les recordamos que todos somos animalitos de peligro y que pareciera que finalmente comenzó la temporada de lluvia, ¿no? Sí, bueno, la temporada de lluvia en Caracas comienza... En Caracas comienza, digamos, normalmente las lluvias como tal comienzan en junio, lo cual significa que todavía estamos a tiempo, pero ha habido una precipitación menor a la promedio para mayo, que en mayo deberían haber aproximadamente unos 9 días de lluvia de menos de 1 milímetro por metro cuadrado, lo cual quiere decir que no estamos tan mal, pero solo estamos un poco por debajo del promedio. Es muy probable que este promedio sea en general bajo durante esta temporada, porque este año es un año niño, pero no es un niño demasiado definido, así que, bueno, aquí estamos. Por lo menos ya hay algo de agua y los cerros están un poco más frescos y a ver si los dejan de prender. Sí, y explotaron los apamates en Caracas, esto en todos lados, está como en su punto, ¿no? Sí. O sea, los apamates, Flor de la Reina y cuando hoy está Flamboyán, que está en todos lados. Los flamboyanes que permanecen floridos durante un mes, así que disfrútenlo, porque es ahora que no hay luz. Sí, hay que ver para afuera durante el día, entonces aprovechen de ver cómo se pone la ciudad cuando tiene árboles, tiene sombra, tiene belleza, tiene atractivo estético. Es importante tener árboles en la ciudad, son las cosas que poco a poco tenemos que empezar a entender para cuando toque reconstruir esta patria y este ecosistema de una manera inteligente, y parte de eso es tener árboles en la ciudad. Y pregúntense cuáles árboles son también, porque cuando vea las flores a lo mejor puede agarrar una semillita por ahí, la germina, esa clase de cositas que poco a poco pueden ayudar a convertir la ciudad en lo que queremos que sea. Las semillas de los árboles tienen sus truquitos para germinarlas. Por ejemplo, la de los flamboyanes, que son árboles que no deberían sembrar cerca de aceras porque las tienden a levantarlas. Pero los flamboyanes es bueno lijar la semilla por fuera antes de plantarla. ¿Ah, sí? Uh-huh. Me imagino que no se la alborota. Tiene una concha tiene una capa exterior muy dura que no se moja. Entonces, si usted la lija un poquito por fuera, ligeramente, eso ayuda a que germine y a que se rompa cuando la planta esté tratando de salir. Imagínate. Es como debilitarle el cascarón. Imagínate. No sé. Y así con muchas semillas de árboles. Si usted quiere plantar árboles, solo tiene que preguntar a través de @PrometeoRCR, que es nuestra vía de comunicación a través de Twitter. Y les podemos dar algunos tips para germinar árboles y cuándo plantarlos. Por cierto, esta es la época en que junio es la época para plantar los árboles que usted tenga por ahí germinados, porque bueno, obviamente los árboles necesitan agua para crecer y cuando son pequeños es cuando están más vulnerables. Quiero agradecer. Bueno, aprovecho de decirles, se pueden comunicar con nosotros a través de @PrometeoRCR en Twitter. También está disponible el número 3456, que es la mensajería de texto. Y también, bueno, quienes estén conectados en rcr.tv o el canal de YouTube de RCR, por ahí está el chat activos como siempre. Quiero agradecer a la Dirección de Sustentabilidad de la Universidad Católica Andrés Bello por unas charlas a las que me invitaron a dar en ocasión del Día de la Biodiversidad a los chamos. No son nuevo ingreso, pero es una materia que ellos tienen que es obligatoria para toda la universidad, para todas las carreras, que se llama Ecología, Ambiente y Sustentabilidad. Eso es en la Universidad Católica Andrés Bello. Imagínate. Y lo tienen que ver todas las carreras, psicología, administración, educación, ingeniería, letras, todas las carreras que ellos tienen, ven esa materia como en algún momento de su carrera la tienen que ver. Y eso me parece importantísimo. Está muy interesante. O sea, es obligatoria, no prelatoria, ¿no? Ajá. Exacto. Exactamente. Entonces, claro,
porque los esfuerzos, digamos, de sostenibilidad en general, sea que tú te vayas por el área de conservación de la naturaleza, o sea que tú te vayas por un tema ya más de ingeniería de procesos o lo que sea, cualquier área que apunte a la sostenibilidad, que es algo importantísimo para nuestro futuro, va a requerir un montón de profesionales. Por ejemplo, nosotros trabajamos con psicólogos para encontrar la mejor manera de cambiar las actitudes de una cierta población que está lastrada con actitudes insostenibles. Okay. O contadores, administradores que trabajan en bancos y encuentran mejores maneras de hacer los procesos eficientes para que gasten menos papel, para que gasten menos electricidad, ese tipo de cosas. Los comunicadores sociales y los artistas también pueden buscar la manera de encontrar nuevas narrativas, nuevos lenguajes, nuevos discursos para llevar estas ideas más eficientemente, más rápidamente hacia todas las personas, sobre todo personas que no están sensibilizadas con el tema. Sí, y ahí el lenguaje tiene un poder bien interesante en cómo entendemos los acontecimientos y cómo podemos explicar ciertos fenómenos incluso en lo social. Por cierto, ahorita nosotros tuvimos un debate sobre mucho se habla del tejido social, ¿no? Ajá. O sea, muchísimas veces se habla sobre el tejido social y hace un tiempo, precisamente Carlos y yo estamos pensando en crear un programa de formación para activistas, en fin. Y fueron dos reuniones, ¿verdad? Que tuvimos. Uh-huh. 2 o 3, no me acuerdo. Uh-huh. Como para conceptualizar esa idea y qué nombre se le ponía y más o menos qué temas debíamos tocar. En fin, fue hace ya como 6, 7 años que hicimos eso. Pero todas esas notas quedaron por ahí. Uh-huh. Y recuerdo que la idea era el própolis y hablar sobre el tema del própolis que ayuda a reparar la estructura de la colmena. Ajá. Y precisamente nosotros estábamos ahorita en donde yo trabajo, que es Instituto Progresista, @progresistasb, sobre cómo repensar el tema de tejido social y pensamos uh-huh. en colmena ciudadana como una otra idea. Uh-huh. Porque el tejido al final es una cosa que no necesariamente está viva. Sí. O sea, y que bueno, que es una idea, digamos, básica que nosotros tratamos constantemente aquí en este programa y le damos varios nombres, pero al final es lo mismo, es como... Sí, entonces estábamos pensando estar conectados, cómo le dábamos otro nombre. Funcionalmente. Otro nombre que uh-huh. pudiese asociarlo a más vida, a más cosas. Uh-huh. Y precisamente ahí es donde en introducir este tipo de carreras a las que estuviste colaborando, de materias, sí. en diferentes carreras como la que estuviste colaborando esta semana, correcto. Ayuda a ver otro abordaje, a darle otro sí. abordaje desde diferentes áreas de estudio. Porque ¿qué ocurre? Particularmente en las ciencias sociales, por su naturaleza, la gente no va a pensar en eso. Solo por su naturaleza, pero cuando en algún momento lo ve, ya pero no va a pensar en eso. Amplía un poquito esa perspectiva y es la idea de introducirlas en esas áreas del conocimiento. Claro, pero fíjate una cosa. Las ciencias sociales por su naturaleza no van a pensar en eso porque hasta ahora exacto. El tema de ambiente, sostenibilidad, cambio climático, ponle el nombre que quieras, se ha visto como un área de los científicos. Sí, es un nicho de técnicos, químicos, de ciencias biológicos, ¿no? Es como dura, se le llama. Pura. No tanto por ciencias puras, porque también están metidos ahí las ingenierías, pero es como un tema del mundo físico material, ¿no? Como exacto. Del hábitat. Y hay poca filosofía al respecto. Más que del humano, ¿no? Sí. Hay poca pero esto es un tema que tiene que ver con la economía, por ejemplo, con la salud. Exactamente. Con la producción de alimentos, de manera que no es... Entonces imagínense, economía, producción de alimentos y salud, eso no es política. Claro. Eso es política, pero... es la base de la sociedad. Pero es que somos animales. Exactamente. Somos animales. O sea, lo que afecta a los animales nos afecta a nosotros, porque somos animales. Entonces, claro, que estamos un poquito más resguardados porque tenemos un cerebrote, pero finalmente tomamos agua como los animales y respiramos oxígeno como los animales. Entonces, claro, las fuentes del agua y del oxígeno no atañen simplemente a los científicos, atañen a toda la sociedad. Así es. Y este conuco, así como en nuestras vidas, Carlos y yo, es parte del deber que nos propusimos sin proponerlo, ¿no? Lo hacemos como por un tema de convicción de tratar de hacerlo ver en otros espacios, tanto como se pueda, cada vez que se pueda. Uh-huh. Y es lo que, evidentemente, el llamado a la acción de este conuco, con todos los conuqueros que nos escuchan, para poder ir hacia allá, apuntar hacia allá. Esto de la colmena ciudadana es una cosa que pensamos en cómo meterlo, pero
pero cómo acuñar un concepto, cómo acuñar una idea de manera tal que todo lo que se produzca ahora, desde nuestro instituto hacia capacitación, hacia formación, podamos ir acuñando ese término y empieza a cambiar un poco las perspectivas de eso. Vamos a volver al tema de la colmena ciudadana más adelante, porque es interesante, porque fíjate, claro, nosotros nos lo imaginamos desde el ambientalismo como un tejido social que es más resistente, más resiliente y más proactivo en temas ambientales, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, los objetivos ambientales o de sostenibilidad tienen que tener como una fuerza mínima para generar una inflexión sobre un sistema que es extremadamente inerte. O sea, que trae una inercia muy fuerte, que no quiere cambiar, y tú tienes que aplicar una solución antes de que ocurra el problema, porque el problema puede ser potencialmente catastrófico, ¿no? Entonces eso significa vencer una inercia muy grande, y parte de eso es crear estos tejidos sociales para unir fuerzas de hormiga, ¿no? Hormiga más hormiga más hormiga más hormiga más hormiga, ¿verdad? Te dan un hormiguero que es capaz de... Bueno. Y cosas infinitas, porque, por cierto, y eso, esta pregunta, este concepto realmente surgió porque para echarles el cuento, estamos montando una oficina y teníamos que como ponerle un nombre al grupo, ¿no? Entonces ahí yo me quedé con una duda de dónde comenzaba la colmena y dónde terminaba el panal. Entonces por eso fue que de hecho, la verdad te pregunté era porque estábamos pensando, recordaba la casa de Dani, que era el panal. Uh-huh. Entonces me quedé con esa duda de cuándo empezaba una y terminaba la otra, y ahí empieza uno a entender un poco la misma dinámica que ocurre con el tema del tejido social. O sea, porque hay momentos donde se superponen los roles de la ciudadanía, de las instituciones, y conviven, coexisten y se alimentan y se fortalecen. Exacto. Vamos a seguir hablando de este temilla cuando regresemos de esta pausa publicitaria. Ya regresamos. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo conversaremos sobre el grupo español Los Ángeles. También sobre Edgar Alexander, Thierry Navarro, cuándo comienza la vejez y el futuro del idioma español. Todas estas historias bien contadas el domingo a las 9 de la mañana en su programa Conversaciones con Gustavo Trías. Les espero. Sintonícenos a través de rcr.tv y @RCR750, la radio que se ve. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Hoy estamos hablando de tejido social, de ese enjambre que nosotros de esa colmena que nosotros hemos tratado varias veces desde el punto de vista de los ecosistemas y las especies, que es un ejemplo perfecto de lo que nosotros tenemos que hacer, porque fíjense, nosotros hablamos de temas ambientales, pero vale perfectamente para salir de este infierno que estamos viviendo ahorita desde el punto de vista político-económico, en donde nos está mandando una banda criminal y nosotros tenemos que encontrar la fuerza para ganarles, literalmente. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces,
nosotros tenemos individualmente muy poca fuerza. Necesitamos unir, coordinar nuestras acciones. Y eso se dice fácil, pero requiere trabajo, requiere pensamiento. Como dicen los Stark. El lobo solos muere. Cuando sopla el viento y viene el frío, el lobo solo muere y la manada sobrevive. Y la manada sobrevive, así es. Tenemos que ser una manada. Nos escriben por el chat de RCR del canal de YouTube. Palchinsky nos saluda, saludos de vuelta. Dan Morobochi dice flamboyanes. Cujíes y jabillos. Los cujíes no se usan en la ciudad porque sueltan espinas y los jabillos también. Y los jabillos tampoco se deberían usar porque levantan las aceras, pero son hermosos. Y muchísimo. Son demasiado bellos. Y yo les tengo idea porque son como muy débiles. O sea, siempre que cuando hay una lluvia muy fuerte, esas ramas... Los grandes. Los jabillos enormes de 200 años les pasa eso, ¿no? Porque, bueno, parte del tema con los árboles de ciudades que hay que hacerle... Santa Mónica no tienen 200 años. ¿En serio? Y se caen. Pero ¿sabes que en Santa Mónica... No, bueno, Santa Mónica está abajo. Bueno, lo que pasa es que los jabillos son hermosísimos, pero claramente no son recomendados para calles y avenidas. Nosotros hace un tiempo, y Carlos, en realidad, nosotros, me suena por Poliedro, Carlos hizo un descubrimiento interesante con respecto a los mamones. Y era el tema de que los mamones no rompían las aceras nunca. Sí. No mudaban hojas nunca. Sí. Y daban buena sombra, tenían un tamaño mediano. Sí. O sea, eso me pareció... No sueltan ramas. No sueltan. Y dan mamones cuando son hembras. Y dan mamones. Entonces, claro, yo he visto muchos mamoncitos creciendo en jardineras por toda la ciudad porque, claro, la gente va chupándose el mamón y bota la pepa por ahí. Exacto. Entonces... Siembre su mamón. Yo creo que hay que sembrar más mamones. Mamoné más. Aunque no está recomendado por la bibliografía para calles y avenidas, pero yo no he visto un mamón levantando acera nunca. Sí, es verdad, yo tampoco. O sea, no sé si hay un tema ahí con las tuberías o qué. Puede ser. Sí. Que lo que hace es que en vez de subir, baja. Sí. Igual, ya que no hay árboles, yo prefiero que haya árboles. Exacto. Entonces puede sembrar su mamón. Estábamos hablando de tejido social. Sí, estamos hablando de tejido social, entre otras cosas, también de lo que es la colmena ciudadana. Y sobre esa colmena ciudadana quisiera aprovechar el día de hoy para hablar lo que ocurrió el día de ayer. Sí, llegamos a esto porque estábamos hablando justamente de eso que ocurrió el día de ayer, que es ya como un movimiento mundial que inició esta chama Greta Thunberg, una sueca que tiene mucha capacidad mediática y inició un movimiento que se llama Friday for Climate, en donde los jóvenes de todo el mundo salen los viernes a protestar. Pero fíjense, por acciones climáticas. Aquí hay un tema interesante. Cuando decimos los jóvenes, es que son los jóvenes muy jóvenes. Sí. O sea, estamos hablando de chamitos de primaria y en dado caso camisa azul en el caso venezolano. Uh-huh. O sea, hasta los 15 años. Estamos hablando de un universo enorme de chamos. O sea, estamos hablando de la generación muy temprana. Estamos hablando de la generación que, según los cálculos, va a sufrir de verdad las consecuencias del cambio climático. Exactamente. Entonces, es muy interesante cómo esta generación se ha puesto manos a la obra y se ha empezado a comportar como colmena. Sí. Y como manada, en realidad. Como manada, es lo que... Y como enjambre. Sí. Bien, bien interesante porque gracias también a mucho de las redes sociales, es decir, se mueven mucho por Instagram, fundamentalmente por Instagram y por Twitter, han logrado, y por Facebook, han logrado comunicarse y establecer actividades en hasta 123 países al mismo tiempo. O sea, decir, hay que verle la cara, decir, bueno, hoy vamos a protestar todos. Uh-huh. Y se logran protestas simbólicas, unas más grandes, unas más pequeñas, en 123 países. Uh-huh. Estamos hablando de una movilización de varios millones de jóvenes en todo el mundo, precisamente porque empezaron a ver que ya les va a afectar. Claro. Ya les va a afectar y la cosa es con ellos. Entonces, Friday for Climate, ¿no es? Friday for Climate, claro. Hay una cosa, ¿no? Eso... pasa algo como en estos países desarrollados, que ocurren las protestas, pero se tiende... O sea, yo siento... por lo menos, que la gente que va para allá de alguna manera siente que ya cumplió. ¿No? Fui a protestar y cumplí. Y ya marqué tarjeta. Marqué tarjeta. Claro, eso no es tan así porque en un país
que funciona medianamente, este tipo de manifestaciones masivas son tomadas en cuenta porque claro. hablan de opinión pública, que para ellos es importante porque tienen elecciones, ¿no? Pero, de alguna manera, ¿y qué es lo otro que ha pasado? Hay estas protestas, hay este movimiento, es muy conmovedor porque lo llevan niños y todo muy bien, pero basta con que un político diga: yo estuve en una de esas propuestas y yo atendí al llamado de estos niños y yo estoy de acuerdo con el llamado de estos niños, para que ya ese político tenga el checkmark como que este es un buen político. Y no es necesariamente así. Exactamente. Es importante para crear este tejido social que la gente sepa por qué está protestando, sepa la razón, sepa las consecuencias, entienda físicamente las razones de las consecuencias. Y se plantee objetivos, el para qué, porque tú dices el por qué, pero se plantea el para qué. Algo que me he dado cuenta en mi vida de activismo político y ciudadano, que son ya más de 10 años en este plan, es que muchas veces omitimos el para qué. Exacto. Y es más común de lo que parece. Sí, sí. O sea, te voy a poner el caso muy concreto. Claro el por qué y no apuntamos muy bien hacia el para el qué. para qué ni el cómo. O sea, yo no te digo que tú tengas que tener todas las respuestas. Claro. Esa es precisamente la labor del político. Exacto. Pero tú tienes que estar claro más o menos cuándo te están metiendo gato por liebre. Y te voy a poner un ejemplo concreto, que es el Green New Deal de Alexandria Ocasio-Cortez en Estados Unidos. Exactamente. Que, claro, en vista de este movimiento, ella se montó en ese portaaviones y dijo: yo voy a presentar aquí mi plan económico, que es el Green New Deal, que es el New Deal verde, en donde vamos a reducir las emisiones, tal. Bueno, la gente lo está devorando porque ella está atendiendo el llamado de Greta Thunberg. Pero ese plan económico tú no lo analizas y es muy bonito, pero no es sostenible económicamente. Digamos, no va a traer prosperidad económica o va a encontrar muchas trabas económicas para realizarse. Entonces eso tampoco es una solución. Entonces, ¿qué es importante de estos movimientos? Que la gente se prepare. O sea, deje la flojera. No es solo salir a protestar. Es entender qué está pasando. Es crear realmente tejido social. Es encontrarte en esa manifestación a gente que opina como tú y tiene afinidad contigo y de pronto crear una empresa con un método sostenible. No, tienen que salir cosas de ahí. Y estudiarlo, es decir, documentarlo, sistematizarlo y ver qué cosas son sostenibles y qué cosas no. Porque la verdad es que la humanidad empezó a caer como que... La humanidad y la política, ¿no? Empezaron a caer en cuenta de eso hace demasiado poco tiempo. Hace muy poco tiempo. Es demasiado poco si suena... Sí. Es medio oxímoron. Hace muy poco tiempo. De hecho... No se habla de eso de política, hay mucho por escribir, hay mucho por introducir, pero es porque no se ha estudiado. Y bueno, ya llegó el momento de estudiarlo, ya llegó el momento de sistematizarlo, y parte del tema del Green New Deal, del Green New Deal es que en principio es una cosa vacía. Exacto, es inaplicable. Entonces como que la idea es buena, sí, pero hay que masticarla. Pero es como pura propaganda al final. Hasta ahora es pura propaganda. Y nosotros sabemos lo que pasa cuando la gente cae en pura propaganda. Sí, ya de ese pabilo tenemos un guaral. Ajá. Entonces hay que ser verdaderamente críticos. También hay que posicionarse en la realidad. Por ejemplo, el tema del petróleo. En las realidades locales. En las realidades locales. Si yo soy un político en Venezuela que propone que para bajar las emisiones de gas de efecto invernadero Venezuela no va a producir petróleo, yo sé que eso es mentira. No, es mentira, es irreal, es... No entender a Venezuela. Es no entender a Venezuela. Entonces, si algo hemos aprendido los venezolanos, o por lo menos deberíamos haberlo aprendido durante este infierno de 20 años que hemos vivido, es que hay que ser muy crítico y hay que entender de que, o sea, si tú quieres que la otra persona te soluciona los problemas que estás teniendo, tú tienes que entender muy bien tus propios problemas, porque tú se supone que estás buscando la ayuda de una persona que tiene un poder que tú no tienes para resolverlos, pero tú tienes que entenderlo críticamente. No simplemente tienes que saber cuál es tu problema. Es responsabilidad de todos para crear este tejido social, entender de dónde vienen y a dónde van y cómo nos afecta y cuál es el mecanismo físico detrás de todo esto principalmente. Y yo considero que ahí, Carlos, hay que meterle incluso conocer lo que no conoces. Es decir,
saber que no sabes. Y decir, mira, hasta aquí yo sé. Claro. Vamos a preguntarle al que sabe. Eso es un tema de humildad. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Señora ama de casa, ya basta de comprar pan a precios exorbitantes. Ahora compra el mejor, el más sabroso, fresco y de mejor calidad. Pan El Cedro. Y el precio te sorprenderá. Pídelo en abastos, supermercados, tiendas de conveniencias y afines. Señor comerciante, haga su pedido en Caracas al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita, 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, con Mingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Hoy estamos hablando de crear esa colmena ciudadana para salir del problema del cambio climático o cualquier otro problema que nos esté aquejando en este momento en Venezuela. Exacto, porque fíjense, aquí hay una cosa que Carlos me estuvo explicando, que evidentemente yo no lo sabía, y para eso Carlos sabe de una cosa y yo sé de otra cosa. Y es, primero lo que hablábamos al corte, es el límite del alcance de nuestro conocimiento, hasta dónde sabemos nosotros y hasta dónde sabe otro. Uh-huh. Cuando no sabemos algo, preguntamos al que sabe. Sí. Yo por lo menos a cada rato lo suelo hacer con varios temas con respecto a ambiente y ecología y biología, porque Carlos sabe más que un cubito de eso. Bueno, entonces, ¿cuál es mi primera herramienta? La gente que yo conozco que sabe, y sobre esa idea precisamente es interesante cómo se ha buscado crear información, se ha buscado generar redes de comunicación. Y el tema de la colmena ciudadana, que si quería, podemos profundizar un poquito al respecto de ese término que queremos acuñar. Lo queremos acuñar porque cuando yo le pregunté a Carlos sobre la diferencia entre panal y colmena, o sea, que cuándo era uno y cuándo era otro, Carlos me comentaba que, bueno, que la colmena es más grande que el panal. El panal es donde viven las abejitas. Sí, el panal es como la unidad habitacional. Exactamente. Pero la colmena es un superindividuo. Exactamente. O sea, el panal es como, bueno, el cuadrito físico en donde, bueno, no en donde se depositan realmente las larvas de las abejas. Pero la colmena también es un lugar físico en donde viven las abejas, pero, digamos, la colmena de abejas que incluye a los individuos se comporta como un superindividuo. Es decir, busca alimento, se reproduce, decide dónde ponerse, ¿me entiendes? Es una inteligencia compuesta de varios cerebros. Y de varios elementos, incluso externos al mismo panal, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, el árbol donde está el árbol o el pedacito de montaña donde está el panal. Su territorio. Exacto. O sea, eso entra dentro de lo que puede ser esa colmena, y pasa algo parecido con el tejido social. Uh-huh. Porque el tejido social no solamente es la comunidad donde tú vives, ¿no? Es el trabajo que tienes. Sí. Es lo que tú haces para poder vivir y para poder ganar plata, para poder comer, para poder tener, bueno, las cosas que no te deja el comunismo, pero como tener electricidad. Sí. Pero es una manera de entender en una medida un poco más justa. Sí, a mí me gusta más el término que somos. Exacto, a mí me gusta más el término colmena ciudadana que tejido social. Porque tejido social siempre me da la idea como de que somos una fibra unidos, como de alguna manera maniatados unos a otros.
como fijados unos a otros ahí sin podernos mover, y que lo único que para lo que sirve ese tejido social es para resistir. Es para estar juntos. Para resistir, ¿no? Okay. Estamos todos entrelazados para resistir un embate. Y esa es parte de las cosas que una colmena puede hacer. Pero una colmena también se mueve por sí misma, ¿me entiendes? No es una cosa que simplemente resiste. También es una cosa que construye, que busca soluciones, que da propuestas alternativas. Por eso me gusta más un poco el término de colmena, porque la colmena es como una adición de inteligencia, ¿no? Mientras que el tejido social es una cosa que está ahí aguantando. Sí. Y cuando se rompe es chimbo, y cuando no se rompe es bueno. Ojo, cuando se rompe puede perfectamente no repararse. ¿Ah? Cuando se rompe puede perfectamente no repararse. Puede no repararse, claro. De hecho, yo no conozco ningún tejido que se autorrepare, salvo el humano, el orgánico, ¿no? Exacto. Y entonces, precisamente sobre eso, por eso es que cuando estamos conceptualizando todo este programa de formación, que eventualmente en otro conúculo les explicaremos y tendremos invitados para ello, pensábamos, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en algo, valga la redundancia, que sea más flexible? Uh-huh. Al final, hay un video de Bruce Lee, pero que es muy de filosofía oriental, el tema de ser agua. Ajá. O sea, porque el agua no tiene forma, pero el agua golpea. Y el agua toma la forma de donde está y se adapta. Y tú no la puedes agarrar, pero ella sí te puede dar a ti, ¿no? Entonces, con los enjambres pasa algo parecido. Al final, tú puedes agarrar una abejita, puedes agarrar 2, puedes agarrar 5. Sí. Pero el enjambre sigue ahí. Claro. A modo defensivo, ¿no? Entonces, se mueve. Y es duro. El tema con esto es que también hay que tener como una dosis de realidad. Exacto. Es decir, la realidad que nosotros vivimos ahorita en Venezuela, por ejemplo, es que hay gente que va a morir. Claro. Hay gente a la que les va a tocar morir en esta lucha por la libertad. Es durísimo aceptar eso, tener que aceptar eso. Entonces, claro, esa incertidumbre, ¿qué pasa con la colmena? Que si estamos trabajando en colmena, esa cantidad de gente que va a morir es mucha menos. De la otra manera, la alternativa es que mueran todos. Entonces, uno de los temas que ocurre con la colmena, y lo voy a retrotraer nuevamente al área específica del cambio climático, es que la colmena te permite diluir la incertidumbre. Exactamente. Y lo que tú no sabes, lo que tú no conoces, te permite como estar trabajando en equipo con alguien que sí sabe y que sí conoce y que ese va a ser su aporte. Entonces, pero igual hay que estar preparado para trabajar en base a una incertidumbre y a ser estrictos con que si no sabes, no puedes actuar en base a algo que no conoces, y tienes que ser metódico en que la acción va a venir después de que haya un conocimiento de causa. Por ejemplo, y voy a poner el ejemplo climático. En estos días leí un tuit de Julio Coco que decía que se quejaba de que ya había 11 países que habían prohibido el uso de pitillo desechable. Que habían creado políticas, porque ni siquiera es la prohibición absoluta. También peor. O sea, ahí hay un tema de que la producción de pitillo tiene impuestos. Ajá. Bueno, los plásticos de un solo uso son un problema enorme para la vida marina, por ejemplo, pero también es un problema enorme para el tema climático. Sí, bueno, pero ajá. Continúa tu idea y ahorita yo quiero... El tuit era que basta ya de que 11 países progres, hay que parar a estos 11 países progres que están prohibiendo el uso de pitillos, y nos recordaba que quienes prohíben el uso de pitillos son los mismos que promueven la pedofilia. Mi alma, la locura Y absoluta. no me acuerdo qué otra cosa. Bueno, una locura. Una locura. Pero el tema está, y esto pasa mucho con lo climático, que cuando a ti te explican cambio climático, es realmente un tema complejo, porque técnicamente... Desde el punto de vista técnico sí es complejo. Técnicamente, si tú no tienes una base científica... si tú medio entiendes un poquito de química y física, es bastante simple de entender. Pero en contextos en donde la educación en ciencias no es demasiado fuerte, lo único que te queda a ti es que va a haber un problema, va a haber una catástrofe que te va a afectar a ti, pero que tú no entiendes. Y eso crea pánico, eso crea miedo. Entonces es muy fácil que venga alguien y te diga... Sí, chico, yo sí entiendo y no hay ningún problema. Tú te quedas con eso porque te están dando como una certidumbre sobre algo que para ti es
es difícil. Y eso pasa también con el tema político. O sea, cada vez que a ti te dicen, los Marines están a punto de entrar y lo único que están esperando es una orden para poder entrar en Venezuela y arreglar absolutamente todo, tú no vas a tener que hacer nada. La gente, como no está dispuesta a hacer el trabajo que hay que hacer para lograr la libertad o para lograr el cambio, el fin del cambio climático, como no se está dispuesto a hacer ese trabajo que no entiendes, como no se está dispuesto a sentarte a estudiar y a entender lo que te falta por entender para lograr hacer un trabajo eficiente. Y no hay humildad tampoco. Ajá. O sea, no sé. Ajá. Ya está, pregunto. Ajá. Entonces es muy fácil irse por esa solución que te están presentando como cierta. Pero esa es una mentira. Ese es el problema, que es una mentira. Entonces trabajar, generar realmente esta colmena ciudadana, te permite a ti saber, es tener la certitud de que tú estás trabajando con un montón de gente que llegada la hora va a hacer ese aporte y lo va a hacer bien y va a tardar más de pronto, pero van a ser pasos firmes, pasos irreversibles. Entonces así se diluye un poco la incertidumbre. Es importantísimo para lograr hacer pasos firmes, aunque sean cortos, que nosotros seamos capaces de hacer el trabajo que hay que hacer, estar dispuestos a hacer el trabajo que hay que hacer y no simplemente esperar a ver cuál nos ofrece la solución más fácil, porque esa solución fácil suele ser una mentira. No solo es una mentira, sino que sencillamente eso no es una solución. No existe. Exacto. Es que no existe. Exacto, no es. O sea, el tema de los Marines es que no están esperando nada. O sea, están en negociación. Tú no sabes realmente si están o no están. Dependerá de qué quieren ellos también. Dependerán de los cálculos que hacen. A lo mejor ellos quieren, pero los colombianos no, ¿me entiendes? Hay como muchas cosas ahí que sopesar. Sí, y otra cosa con respecto precisamente a ese tema y que yo quería completar sobre los plásticos de un solo uso, ¿no? Ajá. Los plásticos del solo uso son un problema en cualquier lugar, en cualquier río de Venezuela. Son un problema. Claro. En cualquier río de Venezuela son un problema. Basta ver ¿dónde es que termina el Guaire? En el río Tuy. El Tuy termina cerca de Higuerote. Cerca de Higuerote. Uh-huh. Yo hace muchos años pasé como por donde terminaba. Uh-huh. Me impactó sobremanera ver las islas de plástico, de botellas de plástico. Bueno, viniendo para acá, ve, eso es una cosa típica del comienzo de las lluvias en Caracas. Pasas al lado del Guaire y ves ese flujo de plástico yéndose para abajo. Y ya, yo no lo veo más nunca, pero eso va a un lugar. Claro. Eso va a un lugar. Entonces parte de la cultura de Colmena es estar enterado de este tipo de cosas. Exactamente. O sea, el tema de los plásticos de un solo uso está en la discusión pública porque la Colmena lo llevó para allá. La Colmena lo trajo a la discusión pública. Alguien puso la idea y 3 personas les pareció que tenía sentido y la replicaron y después 9 personas la replicaron. Y ahorita empezamos a ver muchas más cosas gracias a las redes sociales que nos están alarmando. Claro. Que nos están preocupando, que nos hacen ver, como que el problema sí es de verdad. Ajá. Pasa, y eso lo podemos ver en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creo que es el 13, el de vida marina. Uh-huh. Que estamos viendo muchas pescaderías abriendo su pescado, y en lo que abren el pescado tiene un poco de tapas de plástico. Un poco de tapas de plástico adentro, los dorados. Entonces tú, ay, qué rico este dorado lleno de plástico. Lleno de plástico, así mismo. Las ballenas encalladas porque se les tapona y tiburones encallados porque se les tapona el intestino y no pueden comer más. Uh-huh. Peces, mira, las pesquerías que están reduciendo sus captaciones porque una cosa son las tapas que le tapan el intestino a los peces. Pero los peces más pequeños también sufren porque hay microplásticos, o sea, plásticos microscópicos que los ingieren junto con la comida y les van cubriendo las paredes intestinales. Entonces no los tapan, pero impiden que esos intestinos funcionen bien porque absorben cada vez menos nutrientes. Entonces los peces no llegan a la adultez o tienen menos hijos o son más vulnerables a los depredadores. Eso hace que las pesquerías bajen su productividad. Exactamente. Aparte de que te estás comiendo peces que tienen microplásticos en el sistema. Entonces
Es un problema grave. ¿Y qué pasa con el filtro comunicacional de la colmena? Trabajando así como una manada o como una población, un enjambre. Que es que tú haces peer review, lo que llamamos en ciencia peer review. O sea, tú sometes la idea al mejor criterio de esta superinteligencia que es la colmena. Entonces, un reporte de una científico peruana que saca los cálculos de cuánto microplástico hay en el agua de mar de Perú y puede determinar con una conversión cuánto significa eso en baja productividad de una pesquería, es un dato confiable. Pero cuando tú dices los que prohíben los pitillos son unos pedófilos, ya basta de los progres prohibiendo el uso de pitillos. Eso no son datos confiables. Tú dices, pero dame un soporte, un soporte argumental de esa idea. Sí. Entonces la idea es que la colmena no transmita esa idea y transmite la que valga la pena. Y es difícil verlo ahora, pero ese tipo de transmisiones rápidas de las ideas que tienen sentido es lo que finalmente da el traste con los sistemas absurdos que no tienen sentido, como por ejemplo el chavismo. Exactamente. La duda como creadora. Ajá, exactamente. Vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Bombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, El hipismo no es cuestión de azar. Por eso, en RCR le ofrecemos los más acertados pronósticos en las voces de la llave ganadora, Héctor Alonso y Jesús Oropesa Egaña. Todos los sábados, a partir de las 10 de la noche en Trasnocho Hípico. El espacio más reconocido en la disciplina por su seriedad y trayectoria. No se duerma para que no lo madruguen. Los mejores datos están en Trasnocho Hípico, solo por RCR Deportes, marcando la diferencia en transmisiones y espacios deportivos. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Bueno, estamos de vuelta en este Conuco y Carlos asomó una idea que queríamos aprovechar y profundizar, y es esa idea falsa, por cierto, de que hay grupos LGBT y grupos progres impulsando la legalización de la pedofilia. Cuestión que no, es falsa, y es falsa por muchas razones. Primero porque no he visto, y créanme, yo tengo mucha relación con ese ámbito de la política, y no he visto el primer, sobre todo en Venezuela, el primer grupo LGBT que hable de esto. O sea, que impulse esa idea. De hecho, cuando lo mencionan, evidentemente todo el mundo se horroriza, porque es una idea horrorosa. Claro. Evidentemente. O sea, la pedofilia en sí misma es una idea trastornada, enferma y aberrada, y está considerado una enfermedad por todas las organizaciones científicas que hay. Pero cuando empiezas a ver un poco más afuera, te empiezas a dar cuenta que tampoco no existen en otros países grupos organizados, grupos políticos serios que apoyen esa idea. ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Por qué? Porque esa idea se empezó a posicionar. Y hace un tiempo, un amigo de nosotros, @EdgarManuel, estuvo como que publicó un reportaje en donde el primer líder político que menciona esto es Vladimir Putin. El primero.
que lo hace. Entonces él decía que de verdad la sociedad se está perdiendo y hay un poco de valores ahí progres muy locos, donde están el matrimonio igual LGBT. Ajá. Y lo próximo sería la pedofilia. De hecho, el discurso dice más o menos eso, que tú lo mencionabas. ¿Qué es lo próximo? O sea, se van a casar los homosexuales, ¿qué es lo próximo? Que los niños. Que la violación de niños va a ser legal. Y es como... Nadie está hablando de eso, pero el único dirigente político que lo ha mencionado en el mundo, en un discurso de verdad, fue Putin. Y que el tema de Putin y de los rusos en general, o sea, que al parecer los rusos ahorita, aparte de su ingreso de su PIB, está viniendo de crear fake news. O sea, de crear noticias que parecen noticias, pero son realmente desinformaciones para actuar sobre la opinión pública. Por eso la colmena tiene que ser muy crítica. Y no puede tener flojera mental de poner bajo la palestra los argumentos que les están presentando. Porque entonces se convierte en una replicadora de fake news que terminan en cosas como el chavismo, Trump de presidente. Porque la ignorancia es bastante democrática. La ignorancia está en muchos lugares y no podemos ser megáfonos de la ignorancia. Exactamente. No podemos serlo. Eso está mal. Porque sencillamente vamos a actuar en función de sospechas, de creencias, de miedos. Miedos. Porque cuando tú tienes tú tienes una información que es mentira y cuando tú no estás dispuesto a ponerla bajo una lupa crítica y a buscar los argumentos necesarios que te la explican hasta que tú estés satisfecho, el sesgo va a ser tu miedo. Exactamente. Cuando tú no estás dispuesto a hacer el trabajo de entender algo, tu miedo va a prelar ahí. Entonces vas a actuar en base a tu miedo y cuando la gente actúa en base al miedo es demasiado manipulable. Demasiado manipulable. Y el problema de una colmena manipulable, bueno, es que una colmena no es manipulable, ese es el tema. Ese es el tema. Pero un tejido sí es rompible. Sí. Por eso nos gusta más la colmena ciudadana que el tejido social. Nos llegan preguntas y comentarios a través del chat del canal de YouTube. Vayamos para allá. Nos dice, la saliva no corta o mata el efecto al mamón para que crezca, ¿no? De hecho, el mamón, la manera en que se reproduce es que algún primate se lo meta en la boca, lo chupe y lo escupa. Exactamente. Así que la saliva no tiene ningún efecto. De todas maneras, recuerda, la saliva es un compuesto que es una dilución muy diluida de enzimas y polisacáridos que en lo que tiene contacto con la tierra inmediatamente se descompone y eso desaparece. Hay muchos árboles que dependen para su reproducción de que los mamoneen en una boca e incluso que después salga por el otro lado. Así que eso no es ningún problema. Sí. En ese sentido la naturaleza por algo ha evolucionado y apunta a algunas cosas. Por cierto, nos dice Nelson Díaz, poetillas de papel, como fue en una época. Bueno, ya están empezando a salir. A volver a salir, eso es de cartón, papel, que se van diluyendo, que son de un solo uso, pero después de ese uso... Son de un solo uso, pero el papel, por definición, es un material más sostenible que el plástico. Y no solo eso. Porque otra cosa serían pitillos de plástico reusables, ¿no? Que los laven y tal, no sé qué. Pero en general, ¿por qué necesita usted un pitillo? A menos que usted desconfíe de la salubridad de un sitio. Eso puede ser... Bueno, pero hay cosas de cosas. Porque una cocada a lo mejor es más cómoda con pitillo. ¿Cómo se llama? Un jugo frappé. Sí, o sea, ¿qué es lo más sostenible? Un vaso de vidrio que se lave. O un vaso de plástico. Tomándoselo sin pitillo. Eso es lo más sostenible. Exactamente. Pero si usted está tomándose su cosa en un vaso de plástico nuevo, recién sacado de un paquete, que también es de un solo uso, ¿para qué va a usar un pitillo? Sí, son cosas que toca empezar a preguntarnos y a repreguntarnos, y más que repreguntarnos, respondernos. Sí, exacto. Respondernos. Hay como miedos que hay que ir perdiendo, ¿no? O sea, yo claramente... Hay restaurantes en los que confío que tienen bien lavados los vasos, sí, hay otros en los que no. Pero una decisión sostenible en ese sentido. Bueno, y posicionémonos por un momento en una Venezuela en donde usted puede ir a un restaurante. Exactamente. Una decisión sostenible en ese caso es comprar en el restaurante que lava bien sus vasos y no en el que te lo tienes que tomar en un vaso plástico de un solo uso porque... ¿Me entiendes? Cierto, sobre eso hay una cosa interesante y es que, fíjese usted, la sostenibilidad de los negocios o no, la legalidad de los negocios o no, en varios aspectos. ¿Y a qué voy? Los cafés
los cafés que están en Caracas, que han estado toda la vida... Los establecimientos de café. Ajá. El 90%, cuidado y más, utilizan tazas. Ajá. Y utilizan tazas porque obviamente gastas menos plata. Tú haces una compra de tazas y esa taza tú la has usado 200 millones de veces. Ajá. Mientras que algunos que son muy nuevos y que repentinamente aparecieron en todos lados, que pueden ser sospechosos, la cantidad de material de un solo uso. De vasitos de cartón. Ya va, vasos, tapas de vaso. Tapa de vaso. Pitillo. Ajá. Para la tapa de vaso. Ajá. Perro, loco. Ajá. Es una cosa, entonces, ¿por qué tienes tanta plata para votar? Porque el plástico no solo usa para votar. Es como si no les importara el futuro. ¿A qué les suena? Por cierto, Alexander Alcántara, chicos, pero sé serio, ¿vale? Nelson Díaz, ¿por qué no cubiertos de madera? O sea, en el caso de los desechables. Yo me imagino que los desechables. Exacto. Yo creo que esa es una solución para los cubiertos desechables. Sí, porque hay casos donde es más viable el cubierto desechable. O sea, porque te toca. Sí. Qué sé yo, aeropuertos, hospitales, cosas así, donde, bueno, sí, realmente debería ser de un solo uso. Porque hay cosas que por la naturaleza de lo que se utilizan, debería ser de un solo uso. Ahora, usted como consumidor también tiene una opción ahí. En vez de ir a un establecimiento donde le venden una comida que necesariamente tiene que ser comida con un cubierto desechable, puede ir a un establecimiento donde le venden un shawarma que no necesita cubierto. Por ejemplo. Nos dice Nelson Peraza, somos nosotros mismos los que vamos a salir de la miseria que es esta dictadura. De afuera no viene sino pues retórica. Muchos países sienten envidia hacia Venezuela por su riqueza. Yo no sé lo de la envidia. Sí. Pero yo estoy claro que muchos países quieren hacer negocio con Venezuela, claro, y yo no tengo ningún problema con eso. Claro. Ahora, estoy de acuerdo con usted en que la solución tiene que venir de aquí, porque yo tampoco creo que es que de afuera no solo nos viene retórica. Yo sí creo que hay una clara intención de ayudar de afuera por conveniencia misma de esos países. Pero ciertamente nosotros tenemos que poner aquí el motor de esto, claro. Tenemos que poner de nuestra parte y eso es todo, y eso es lo que estamos apuntando desde este conuco para ustedes que nos escuchan del otro lado y que sabemos que están pendientes de esta información y que pronto, dado el espacio de censura que nos ha impuesto la dictadura, el cordón de censura más que espacio, vamos a replantear y vamos a tener un mejor conuco para ustedes pronto. Es correcto. Leemos unos últimos mensajes. Nos saludan desde Portugal el señor Pablo Amenta. Nos pregunta qué tiempo demora el jabillo en crecer y dónde se consiguen las semillas. Las semillas se consiguen en época, o sea, cuando usted está debajo de un jabillo y escucha clac, 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 como un crepitar. De hecho, el jabillo se llama Ura crepitans, porque ese sonido es cuando él suelta las semillas. Y esas semillas son muy fáciles de germinar. ¿Cuánto tiempo demora en crecer? Bueno, depende a qué altura quiere que crezca, pero un jabillo es un arbolito respetable en unos 6-7 años. Sí, nosotros sembramos una ceiba hace poco, entonces cada cierto tiempo el muchacho con el que sembramos manda fotico y es como, bueno, se ve que tarda un poquito más. Sí. Pero sí, evidentemente todo lo que podamos aprovechar en sequía y recoger semillas y ver si las germinamos, a ver si sale o no sale. Exacto. Son cosas que podemos ir haciendo como y hay algo, cuando usted agarra a un niño y siembra con él un árbol, cada vez que ese chamo ve a ese árbol crecer, o sea, ese niño se ganó para la causa ambiental como no tiene idea. Es algo muy emocionante para un niño ver al árbol crecer con él mismo. Nos tenemos que despedir hasta la semana que viene. Esto fue el Conuco de Prometeo. Chao. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une.